Gloria a Dios, Dios te bendiga, aquí estamos en la radio. Vamos a bajarle un poquito ahí. ¿Cómo es tu noche? Fresca noche, aquí en la radio. Seguramente estarás pasando también por un poquito de frío. Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo anda, gente linda? Dios me los bendiga mucho. Es hermoso ver la mano de Dios en estos tiempos, como estamos trabajando. Se nos ha enojado el enemigo y no quiere que empecemos a grabar. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos con los pocos recursos. Una de las máquinas ya se ha puesto un poco media de mal humor la niña, y que bueno, vamos a reiniciarla a ver si podemos hacer lo mejor en este tiempo para bendecir tu vida, ¿no? En este tiempo nuevo, tiempo que Dios quiere bendecirnos con palabra, con alabanza, con música. Aquí estamos, somos Radio Génesis, al servicio de Dios. 24 horas estamos tratando, ¿no? Nosotros estamos 24 horas. La radio por internet está esa cantidad de horas. La radio ahí, Audrey se nos ha conectado. Audrey, esto cállame, Audrey Díaz, de la ciudad de 25 de mayo, ya se nos ha conectado. Estaba esperando ansiosa poder iniciar la conexión, ¿no? Parece que el enemigo se nos ha querido enojar un poquito con una de las máquinas, la cual creaba el programa por MP3, ¿no? Que se ha enloquecido la niña. Bueno, si se ha enloquecido, ahí la vamos a dejar, que si por mí se despertó, que siga durmiendo la siesta la señorita. Se nos está queriendo complicar. Ya está, olvídate. ¿Qué vamos a hacer? Con lo poco que tenemos, tratamos de hacer lo mejor para Dios, Así que Dios bendiga tu vida. Qué alegría que se estén pudiendo conectar. Nosotros a partir de las 9 de la noche tenemos noche muy movida. De las 9 le pegamos casi hasta la 1:30, 2 de la mañana, haciendo el programa Cenando con Dios. Después compartiendo un poquito de alimentos con la familia, con los hijos, y ahí nomás arrancamos con Tiempo Nuevo, el programa que estamos ahora. Terminamos y seguimos colaborando con la buena mano de Dios de la iglesia de la ciudad. Y así podríamos seguir haciendo tantas tareas, pero muchas veces el tiempo no nos alcanza, y bueno, hacemos lo que podemos, Así que Dios te bendiga. Bueno, se ha enloquecido, se comió una patadita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan en este tiempo, ¿no? Cosas un poquito avanzadas en tiempo, ¿no? Gloria a Dios. Ahí dice: buenas noches, presente aquí aprovechando que salí temprano del instituto para escucharnos. Gloria a Dios, qué bueno, Audrey, que puedas escucharnos, ¿no? Nosotros siempre lo que queremos hacer es llegar a los corazones y compartirles una palabra que pueda edificarlos. Y cada vez que hay una palabra que edifica, nosotros nos sentimos muy contentos, porque vemos que no somos nosotros, sino es Dios, el cual usa nuestras vidas para alcanzarlos, ¿no? Así que gloria a Dios. Parece que la señorita no quiere cachete. Quédate ahí.
parece que estuviera queriendo aprender. Gloria a Dios. Bueno, en el día de ayer estuvimos hablando, vamos a dar inicio al programa. Primero, no nos vamos a olvidar, vamos a dar inicio al programa, a ver qué les parece. Brinda esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Bueno, parece que la señorita hoy no quiere trabajar la compu. Bueno, hola, mira, ¿cómo estás? Dios te bendiga, madre e hija, las dos conectadas. Que Dios responda a las peticiones de sus corazones. Hay un vivo anhelo en ellas de poder llegarse aquí hacia la ciudad de Tandil y desde aquí terminar Audrey su carrera laboral con su profesorado, y le pedimos a Dios, ¿no? que Él provea todo lo necesario, no solo lo natural, sino también lo sobrenatural. Y cuando Dios se hace presente, las cosas cambian, ¿no? Ya es algo que no pasa por nosotros, pasa por Dios. Seguimos insistiendo. En la próxima la pagamos. Bueno, sí, la verdad que nos sentimos gozosos de poder llegar a los corazones. Como dice la palabra, extender estacas, ¿no? Ya estamos en 25 de mayo. También nos saben escuchar gente de Mendoza, gente de Carolina del Norte, de Rauch, de Juárez, de distintos lugares, ¿no? De Olavarría, de Azul, siempre están conectándose. Y bueno, eso es lo que Dios ha puesto, ¿no? Y él solo es el que extiende las estacas, ¿no? No es ni uno ni el programa que hace uno, sino el Señor a través de nosotros, ¿no? Somos elementos en sus manos y deseamos que Él nos use para toda buena obra. Así que así es lo que Dios ha dispuesto. Bueno, en el día de ayer estuvimos hablando de una prédica tremenda. Estuvimos hablando de Eliseo, el varón de Dios, y Naamán, ¿no? Recuerden quién era este Naamán. Era un general del ejército del rey sirio, ¿no? Dice que era un hombre grande delante de su señor. No sé si sería grande de estatura, pero sí había una gran afinidad entre el rey y el jefe del ejército, ¿no? Y dice, y lo tenía en alta estima. Miren, no solo que era grande, sino que era una persona al cual estimaba, al cual apreciaba y quería. Hola Claudia, y nos han traído juguito. Gloria a Dios, y nos traen un vasito de jugo. Sí que miren qué tremendo, ¿no? Era este varón de alta estima a los ojos del rey, pero también dice, era un hombre valeroso en extremo, era valeroso, ¿no? Pero, como todo, ¿no? Como siempre pasa, hoy en día uno dice, me parecía muy lindo para ser cierto, ¿no? Bueno, todo lo que tenía este hombre tenía lepra. O sea que en ese tiempo yo creo que ni el mismo rey querría arrimársele, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que a los leprosos los apartaban para que nadie se le acercara. Pero él no, era el jefe del ejército, ¿no? Yo creo que hasta sus súbditos
le esquivarían de estar cerca de él, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice que tenía una cautiva y dice que él pertenecía al pueblo de Israel. Y ella le dijo, en mi ciudad hay un hombre, un varón de Dios, el cual puede sanarte. Y dice que fue y le comentó al rey y le dijo, mira, una sierva mía me dijo que en Israel hay un hombre el cual puede sanarme la lepra. Y dice que el rey le escribió unas cartas al rey de Israel, ¿no? Para que le enviaba a un amigo, alguien apreciado por él, ¿no? Yo creo que le habrá dicho, mira, la persona, estoy acá, no, vamos apagando la compu para ver si después la podemos hacer que trabaje. Bueno, parece que se nos ha enojado. Listo, se terminó, niña. Dice que le mandó cartas al rey de Israel diciéndole, la persona que te envío, sánale y recíbele bien. Dice que cuando, miren qué tremendo, ¿no? Que cuando llegó estas cartas, dice que no produjeron el efecto que pensaba. Al contrario, por el contrario, dice que el rey dice que desgarró sus ropas. Miren qué tremendo, ¿no? Dice que desgarró sus ropas y dice, ¿acaso? Se enojó. Se le subió la mostaza, ¿no? Dice, ¿acaso soy yo rey para que sane o que mate a alguien? Y que me envía este hombre con lepra que me envía es para provocarme. O considerar ahora o ver cómo busca opinión contra mí. O sea, había dos historias distintas. Uno estaba a la defensiva y otro, que era el rey de los sirios, quería que Dios sanara a su amigo, al jefe del ejército, ¿no? Pero este rey de Israel parece que tendría algunos pequeños problemitas y dijo, ¿acaso soy yo? Se enojó. En vez de tomarlo bien, se le subió la mostaza, ¿no? Y andaría, con casualidad, pues andaría por ahí el profeta de Jehová, y dice que cuando oyó que el rey había rasgado su ropa, le preguntó qué es lo que sucedía, y le dijo, cuando llegue, dile que venga a mí, ¿no? Y bueno, así sucedió. Y dice que llegó Naamán, vino Naamán con sus caballos, último modelo, con su carro todo tuneado, ploteado, ¿no? Y se paró a la puerta de la casa de Eliseo, ¿no? Y dice que, claro, este Naamán estaba acostumbrado a que lo recibieran con pompas, con bombas de estruendo, que lo felicitaran, que hicieran todo un camino para llegar hasta él. Pero dice que Eliseo se asomó, lo vio y le dijo a su siervo, Giesi, dile al jefe del ejército, dile a Naamán que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. Y pegó media vuelta. Dice que cuando esto llegó a oídos de Naamán, dice que él se enojó y pensaba que lo iban a recibir de otra manera, ¿no? Pero lo que había sucedido, yo creo que también era parte de los planes de Dios. Porque si Naamán le hubiera salido a recibir, hubiera hablado con él, lo hubiera abrazado, el milagro no habría tenido la magnitud que tuvo, porque se lo hubieran atribuido a Naamán, a Eliseo.
le habrían dicho no, pero Eliseo, el profeta de Dios, fue, lo abrazó y le dijo unas palabras y habrían dicho que venía el milagro de parte de Eliseo. Pero como Eliseo tenía los pies en tierra y sabía que la gloria era para Dios, él le dijo, vete y zambúllete en el río Jordán. Que el río Jordán significaba aguas sucias, aguas que no eran claras, que no eran cristalinas. Y dice que este hombre se enojó y dijo, no hay otros ríos en Damasco para que yo vaya y me zambulla. Y se subió al carro y se enojó. Dice que uno de los siervos, el cual le amaba, le dijo, padre, si te hubiera pedido otra cosa, ¿no lo habrías hecho? Supongo que él habrá dicho, y sí, por supuesto. Haz lo que te dice el hombre de Dios. Y dice que fue tocado el corazón de Naamán y fue e hizo como le había dicho. Y dice que cuando se zambulló, 1, 2, 3, cuando la 7ª vez salió, dice que su piel era como la de un niño, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice que recibió el milagro, pero volvió a la casa del profeta, del varón de Dios, y le dice, ahora conozco que no hay Dios en todo el mundo, sino como el que está en Israel. La gloria, el milagro, todo era para Dios. Había entendido que los otros no eran dioses verdaderos, porque el milagro se había hecho como Dios lo había pensado, ¿no? Y le dice, recibe, acepta de parte mía una ofrenda. Y él no quiso, porque la gloria no era para él, sino era para Dios. Y dice que y le insistió, mas él no quiso. Y dice que se fue Naamán y también se fue para otro lugar, se fue Eliseo, ¿no? Y dice que el siervo de Naamán, el mismo que en un tiempo anterior, cuando estaba la mujer sunamita, Dios había usado su vida para ver cuál era el problema, ¿no? En esta oportunidad, él estaba ocasionando un problema. Dice que se cortó solo, se fue y corriendo y lo alcanzó a Naamán, ¿no? Y le dijo, mi señor me ama. Y cuando llegó dice, ¿está todo bien? Le preguntó, ¿no? Naamán. Y él le dijo, está bien. Y le dice, me envió mi señor para que tú me dieras un talento de plata y 2 vestidos, porque dice, ha llegado 2 príncipes y quiere honrarlo. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, e insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuestas de sus criados para que los llevaran delante de él. Y ahí hablábamos con Claudia y le digo, 2 talentos, 2 talentitos, 2 monedas. Uno piensa, ¿no? 2 monedas, 2 vestidos, uno para acá, otro para allá. ¿Por qué tenía que haber enviado a sus criados, ¿no? Pero sin lugar a dudas, lo que Naamán hizo fue mayor de lo que Giezi había pedido. Le pidió un talento, le dijo, te voy a dar 2 y 2 vestidos. Pero aparentemente le ha dado mucho más que necesitó de los criados. Y dice que así bajó hasta su casa, allí guardó, acobachó todo para que Eliseo no viera, y dice, y envió a los criados. Y volvió
delante de Eliseo. Pero en muchas oportunidades tenemos que entender que cuando estamos frente al hombre de Dios, las cosas no le son ocultas. Porque Dios habla con los ungidos y les revela a través del Espíritu de Dios, les habla a sus espíritus y le dice qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y dice que Eliseo le preguntó, ¿dónde estaba? Por acá estaba acomodando las cosas. Lo engañó, ¿no? Y dice Eliseo, ¿acaso no estaba yo cuando Naamán se giró y te dio los talentos y las ropas? No, yo no era. Pensaba que podía engañar, al hombre de Dios. Y muchas veces nos suele ocurrir que hay cositas que no son declaradas, ¿no? Y que creemos que podemos engañar a los hombres de Dios. Pero quizás al hombre lo puedas engañar, pero no engañas a Dios. Porque Dios escudriña tu corazón, lo más profundo de tus pensamientos. No solo tu corazón, sino también tus pensamientos, ¿no? Mirá, uno muchas veces dice A, pero realmente está pensando en W, en X, ¿no? Entonces pensamos que con nuestra propia naturaleza humana podemos engañar a Dios. Y Dios representa una naturaleza divina, no humana, divina. Él está en otra dimensión, ¿no? Y entonces Él discierne nuestros malos pensamientos. Él los discierne, ¿no? Entonces dice que Eliseo le dice a su criado, y presten atención, por cuanto hiciste de esta manera, la lepra de Naamán se te va a pasar a ti. Wow, ¿no? Y uno dice, bueno, se la hizo, que se la aguante. Pero miren cómo fue y no quedó ahí. Le dice, se te pasará a ti y a tu descendencia para siempre. Qué tremendo, ¿no? Yo pensaba, digo, ese era un salame, ¿no? Caminó con el hombre de Dios, le sirvió al hombre de Dios, vio milagros, vio prodigios y no entendió nada, no entendió cómo manejarse. Cuando, sin lugar a dudas, como hizo Eliseo caminando con Elías, que aprendió y Dios hizo un traspaso de la unción que tenía Elías, recayó sobre Eliseo. Giezi tenía la oportunidad de haber por lo menos pescado una, ¿no? Pero no atajó ninguna. No atajó ninguna. Perdió por goleada. El enemigo le cerró el entendimiento y quedó con lepra, pero no solo él, sino su descendencia para siempre. Y salió delante de Eliseo leproso, blanco como la nieve. ¡Qué tremendo! Tengamos cuidado si en algún momento nuestra mente quiere engañar o nuestro corazón tiene segundas intenciones. Analicemos, estudiemos, pensemos constantemente cómo agradar a Dios y que nuestro corazón sea un reflejo de lo que sentimos por Él, ¿no? Que no sea motivo que Dios nos diga de arriba y nos diga, piensa que me va a pasar a mí, ¿no? Yo tengo estos pensamientos, ¿no? Muchas veces Dios dirá, ¿a mí me vas a engañar? Yo que te formé, que mis ojos vieron tu embrión, no eras nadie y ya tenía visto tu vida y hoy me vas a pasar, o hoy me vas a engañar. Y de esta manera tenemos que pensar, de una manera práctica, que nos sacuda y nos haga entender que todo lo que hacemos, pensamos, decimos, Dios lo ve
Y de esa manera debemos conducirnos en estos tiempos. Qué tremendo este Gessi, ¿no? No aprendió nada caminando con el ungido Dios. Y por el contrario, salió blanquito. Si era morocho, salió blanquito. Y si era blanquito, salió más blanco, pero lleno de lepra. Pero no solo él, sino toda su generación. Por la maldad que había en él, seguramente recaería sobre sus hijos. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo estas hermosas lecturas. Vamos con el libro, que esto es impresionante lo que se viene, ¿no? El libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y dice, el título es Eliseo y los sirios. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea Dios el que esté tomando control para hacer lo correcto delante de Dios. Ahí dice, amén. Pensar, vivir, agradar a Dios, estar en el camino del bien. Correcto, así es la manera que Dios nos ha preparado para vivir, ¿no? El que es santo, dice la palabra, santifíquese más. O sea, si uno llegara a caminar en santidad, aún más, o sea, no te quedes con eso, ve por más. Es así como se maneja Dios, pero cuando entendemos los principios de Dios, vienen todas las regalías de parte de Dios, ¿no? Si Dios nos bendice con nuestros errores, imagínense cuánto más si camináramos bien delante de Él, si no quisiéramos engañarlo, porque muchas veces dice la palabra que el corazón es engañoso más que nada, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, entendamos que Dios todo lo ve. No te pases de piola, en pocas palabras, no te quieras hacer el vivo porque vas a salir pasado, vas a salir complicado, como salió Giesi, en vez de salir ungido, salió seno, blanquito, y no por cal, sino por el pecado. Cuando hablamos de lepra, era sinónimo de pecado, ¿no? De un castigo de parte de Dios. Y lo que él estaba pasando era por haber desobedecido al varón de Dios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de querer hacernos los vivos, ¿no? Porque Dios todo lo ve. Y dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van para allí. Y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea, vemos que el rey de Israel escuchaba la voz del varón de Dios, ¿no? O sea que no era ningún salamín, escuchaba, sabía escuchar, era el rey, pero sabía que el otro era tan poderoso o más que él, porque Dios estaba de su lado. Miren qué tremendo, cómo vamos, ¿no? Dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y dice, preguntó, ¿no? ¿No me declarasteis vosotros quién de los vuestros es del rey de Israel? ¿Quién de los nuestros es de parte del rey? Y dice que en el 12, y entonces uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no?
un siervo le dice, mira, no te enojes, porque lo que vos tramás en tu cámara secreta, el ungido de Dios lo sabe y lo confiesa al rey, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? Que estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Dice, y Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta, en tu cámara más secreta, no secreta, más secreta, ¿no? Y lo que él hablaba con sus súbditos, Eliseo se lo declaraba al rey. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él estaba en Dotán. Eliseo estaba en Dotán, ¿no? Y entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se había enojado, se había molestado. Se había molestado en gran manera este rey, ¿no? Podríamos decir, le había mojado la oreja Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Ya no era Giesi, era otro. El que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Y entonces su criado, miren qué tremendo, le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Yo creo que no era para menos, ¿no? La preocupación que tenía este varón, ¿no? Veía que sale de la ventana, abre la ventana y mira el ejército de carro que estaban ahí en la puerta sitiando la ciudad para querer prenderle y matarle, sin lugar a dudas. Y le dice en el 16, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, mire cómo dice. Y él dijo, no tengas miedo, presten atención, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios. Miren qué palabra le dijo el siervo de Dios. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta palabra tiene que quedar grabada en tu mente, en tus ojos y por sobre todo en tu corazón. ¿Para qué? Para que en los momentos de angustias puedas declarar, mayor son el que está en mí que el que en el mundo está. Esto es así. Declaración de fe, aunque la circunstancia dijera lo contrario. Carros, soldados, jinete, para apresarlo, pero Eliseo le dijo, quédate tranquilo, mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Miren qué tremendo, ¿no? El 16. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren qué tremendo, ¿no? Eliseo le pidió a Dios que le abriera los ojos a su criado. Y dice que ahí él vio que Eliseo estaba rodeado de caballos, gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Yo creo que experimentó una visión, ¿no? Donde veía todos los ángeles de a caballo y los carros de fuego que rodeaban al ungido de Dios. Miren qué tremendo.
Y dice el 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. E hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. O sea, descendieron y quedaron ciegos. No pudieron ver más al profeta de Dios. Y dice el 19, y después le dijo Eliseo: ¿no es este el camino, ni es esta la ciudad? Seguid y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. O sea que Eliseo pasó por entre medio de esos carros, de esos soldados que venían delante de él, porque Dios les había puesto una ceguera, no podían verlo. Él pasó entre medio y ellos no le vieron, porque sin lugar a dudas Dios los hizo invisible en lo sobrenatural a lo que es natural. Es como que segundos se separó el mundo y ellos atravesaron, ¿no?, en lo natural, y ellos no le vieron. Miren qué tremendo. Y dice que no es este el camino ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Miren qué tremendo, ¿no? Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Pero el varón de Dios ya no estaba, había pasado por entre medio. Miren las cosas que Dios hace cuando quiere hacerte invisible a los ojos del hombre, ¿no? Miren cómo el profeta pasó sin que ellos se dieran cuenta, y pasó tranquilo, y así, ¿no? No pudieron, yo me imagino, ¿no?, lo que les habrá pasado cuando descubrieron que Eliseo ya no estaba. Se habrán querido matar, se habrán querido, no sé qué es lo que quisieron, pero el hombre de Dios ya no estaba junto a ellos y no podían hacer nada porque ya no estaba en otro lugar. Dice que cuando Eliseo le clamó a Jehová y le dijo: abre sus ojos, ellos estaban en medio de la ciudad y estaban solos, ¿no? Y Jehová abrió sus ojos y se miraron y se hallaron en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, ¿no? Los mataré, padre mío. Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Miren qué tremendo, ¿no? ¿Los matarías los cuales tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Por el contrario, el varón de Dios le dijo: pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Miren qué tremendo lo que había sucedido, ¿no? A los ojos humanos, el ungido de Dios había pasado sin siquiera tocarle un cabello. Porque Dios hace esas cosas, ¿no? Hace que en distintos momentos en la vida vos pases desapercibido, invisible a los ataques del enemigo. Se levantarán contra ti, pero recuerda esto: mayor es el que está contigo que el que en el mundo está. Declara de esta manera y vas a ver cómo la mano de Dios obra a tu favor, como lo hizo con Eliseo. Hoy en día lo quiere hacer en tu vida, ¿no? Y entonces dice, entonces
se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a todo Israel. Miren qué tremendo, ¿no? Nunca más volvieron porque habían sido burlados por Eliseo y por Jehová. Y en estos tiempos tenemos que entender que va a haber momentos en tu vida en lo que Dios te pide que clames a Él, que le busques con un corazón sincero. Y Él va a hacer que pases por entre medio del peligro sin que se den cuenta que estás atravesando ese lugar. Eso es por parte tuya. Pero cuando pases, cuando atravieses ese lugar, recuerda que quién te lo hizo atravesar y cómo debes comportarte, cómo debes vivir para que Él te guarde y te haga invisible a los problemas, te haga invisible al ataque del enemigo. Dios tiene poder absoluto de hacer esto y muchas cosas más. Solamente te tenés que poner en sus manos y creer, como dijo acá, ¿no? Que mayor son los que están contigo que los que están con ellos. Esto es una regla que podríamos establecer como una regla de oro, la cual te puede ayudar y dar ventaja cuando se presente una situación muy complicada. Clama, pídele a Dios: Señor, hazme invisible a los ataques del enemigo, y vas a pasar entre medio, y el nombre de Jehová va a ser glorificado a través de tu vida, ¿no? Porque Eliseo pasó, y siempre el que se llevó la gloria no fue Eliseo, sino fue Jehová de los ejércitos. Entendamos en este tiempo que hay momentos en la vida nuestra, en la vida cotidiana, ¿no? Que nos hace, Dios nos hace atravesar para que su nombre sea glorificado, para que recordemos o bien levantemos nuestra mirada al cielo y digamos: Señor, ayúdame, yo solo no puedo, guíame, hazme invisible para poder sobrepasar esta prueba. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo Eliseo, tremendo la visión que Dios le da. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. ¿Cómo no amarte, Señor, por tanto amor, tanta misericordia? Gracias por haber llegado hasta aquí, Señor, con la lectura, con la enseñanza de tu palabra. Y aquí en más, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que siga tocando, ministrando los corazones, que pueda abrir el entendimiento de lo que tú nos quieres decir. Que en medio del problema, en medio de la dificultad y cual sea la circunstancia, recordemos que mayor es el que está con nosotros que el que en el mundo está. Te damos gracias, Señor, por este momento, y Espíritu Santo, Espíritu Ministrador, sigue tocando, ministrando y volviendo del error a aquellos que necesitan cambiar su manera de vivir. Dios te bendiga. Recuerden, mañana nos encontramos aquí 21 horas y después 23:15. Recordad, mañana cenando con Dios a las 21 horas. Y 23, tiempo nuevo. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM.
Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Amén, Carlito, amén, gloria a Dios. Dios los bendiga. Seguimos. Wow, miren cómo estamos. Dejamos atrás lo que nos hace mal. Vamos a vivir de nuevo. Dios quiere darte nuevas esperanzas en este tiempo nuevo para alabar y servir al que vive y reina eternamente. Recordad, nos vemos mañana a partir de 21 horas. Dios te bendiga, un beso muy grande. Miren cómo dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que celebrar que Cristo está en nuestro corazón.